Los europeos llegaron a América y se encontraron con distintos pueblos indígenas, unos más desarrollados que otros, pero todos compartían algo en común, y era que tenían una fuerte barrera lingüística con los recién llegados. Antropólogos señalan que la conquista no fue violenta en un principio. Los europeos fueron astutos y poco a poco fueron tomando el control de las tierras en América. Si bien la toma no fue inmediata, la evangelización sí lo fue. Los europeos profesaban el cristianismo y la mayoría de los pueblos indígenas en las regiones de México, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Perú y otros eran politeístas. En cuanto a la conquista, en cada delegación iban los frailes, que eran los encargados de la evangelización de los indígenas, fundando así las llamadas misiones jesuitas en América. Los frailes eran personas muy bien instruidas en distintas ramas. Se dice que debían saber un poco de arquitectura, carpintería, agricultura y farmacia. Esto sumado a que también eran músicos, ya que la liturgia cristiana católica va acompañada de varias interpretaciones musicales que no pueden ser omitidas bajo ninguna circunstancia. Escritos de la época narran varias herramientas que los curas utilizaron para lograr la evangelización. Una de ellas fue la música. Ellos utilizaron cantos sencillos y repetitivos para que los indígenas memorizaran el evangelio y los instruyeron en el estilo musical europeo, cosa que no fue tarea sencilla, ya que las comunidades indígenas tenían su propia percepción de la música. Los pueblos indígenas poseían una tradición musical ya existente, lo que hoy definimos como música precolombina. Historiadores y musicólogos suponen que la música de estos grupos nació primeramente de lo que conocemos hoy como percusión corporal y también de la imitación del canto de los pájaros. Es importante mencionar que la música instrumental y la vocal se manejaban de forma independiente, pues los gritos y sonidos vocales tenían una función comunicativa entre las personas y la música instrumental, que se producía con instrumentos primitivos como tambores, caparazones de tortugas, silbatos y otros, tenía más una función espiritual de comunicación con los dioses. Además, pues servía para el acompañamiento de las ceremonias importantes. Los jesuitas traían consigo un repertorio musical que tenía influencias italianas y alemanas, lo cual podemos considerar que no tenía mucha similitud con lo que los indígenas estaban acostumbrados a interpretar. El proceso de formación musical duró muchos años, pero dio como fruto la creación de capillas musicales indígenas en donde se ejecutaba música para las fiestas litúrgicas. Varios indígenas se iniciaron como músicos y cantantes, pero siempre dentro del ámbito religioso. En algunos textos se menciona la capacidad que tenían los indígenas para aprender la música y también para copiar y recrear instrumentos que traían los europeos. Poco se sabe realmente acerca de qué tanto fue lo que aportaron los indígenas a la música en las misiones jesuitas, pues algunos historiadores y antropólogos suponen que la historia y el registro fue alterado, tratando de quitarle protagonismo a los indígenas y a sus actividades. Sin embargo, a pesar de la posible censura, fue inminente que ocurriera una mezcla entre las creencias existentes en América y las impuestas por los conquistadores. Un ejemplo de ello fue la utilización de los instrumentos indígenas y sobre todo la influencia de estos pueblos en la creación musical de la región, ya que los jesuitas elaboraron composiciones en náhuatl, quiché y quechua, de las cuales algunas se encuentran registradas en los códices de Huehuetenango, los cuales contienen manuscritos de música que fue enseñada en los pueblos indígenas, como por ejemplo los villancicos de Tomás Calvo en lengua quiché. Dichos códices fueron descubiertos en 1963 por misioneros estadounidenses, quienes juntaron y recopilaron estos manuscritos que fueron encontrados en el municipio de San Miguel de Acatán, en el departamento de Huehuetenango, en Guatemala. La pregunta ahora es: ¿conoceremos algún día más detalles sobre la creación musical de los indígenas? Creo que será cuestión de esperar.